pues visitando este espacio, esta Casa de la Cultura Jurídica, para participar, para estar presentes en este interesante evento que tendremos en colaboración con el Poder Judicial del Estado de Michoacán a través de su Dirección de Derechos Humanos, Género y Asuntos Indígenas. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión que se titula Reconocimiento del Derecho a la Identidad en el Marco Normativo Nacional e Internacional. Y para ello, me permito darle la bienvenida a nuestros dos disertantes. Por una parte, está por aquí en este espacio de manera presencial en la Casa de la Cultura Jurídica a la maestra Ruth Noemí Espinosa Pérez, y en línea nos acompaña el juez Epigmenio Gerardo Núñez. Así que bueno, pues vamos a dar inicio a esta muy interesante mesa de análisis. Voy a hacer la presentación de nuestros dos disertantes para que, perdón, lo vamos a ir haciendo mejor en orden, en el orden en el que van a participar. Entonces voy a comenzar haciendo la presentación de la maestra Ruth Noemí Espinosa Pérez, a quien le agradecemos enormemente el que nos haya permitido robar un pedacito de su tiempo para justamente venir muy generosamente también a obsequiarnos. Entonces, la maestra Ruth Noemí Espinosa es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con maestría en Defensa Jurídica y Derechos Humanos por la Universidad Virtual de Michoacán. Cursó la especialidad en Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Morelia. Cursó los diplomados Decisión Judicial con Perspectiva de Género por la Escuela Federal de Formación Judicial, Enfoque de Derechos Humanos en la Procuración de Justicia por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre muchos otros. Participó en el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dentro del panel denominado Apertura Institucional para la Democracia en la Sexta Cumbre Nacional del Estado Abierto, realizado en la Ciudad de México, y también participó en el panel con motivo del 8º aniversario de la Plataforma Nacional de Transparencia denominado PNT, una visión desde los estados. Colaboró en el Poder Judicial de la Federación, en el Tribunal Colegiado en materia penal, ocupando el cargo de secretaria particular de titular y oficial administrativa en los siguientes órganos jurisdiccionales: Segundo Tribunal Colegiado en materia civil, Sexto Tribunal colegiado de circuito en el Centro Auxiliar de la Tercera Región y en el Tercer Tribunal Colegiado en materias administrativa y del trabajo y Segundo Juzgado de Distrito, todos pertenecientes al 11º Circuito. Fue coordinadora editorial, de editorial, biblioteca y archivo de la 75ª legislatura en el Congreso del Estado de Michoacán y recientemente comisionada en el extinto Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Le cedemos el uso de la voz a la maestra Ruth Noemí Espinosa Pérez, a quien nuevamente le agradecemos el que se encuentre por aquí con nosotras. Muchísimas gracias, maestra Estrella. Muy buenas tardes a todas y todos los aquí presentes y los que nos siguen también a través de esta plataforma. Es un privilegio para mí compartir este panel con tan destacado jurista como lo es el juez Epigmenio Núñez. Y mi participación en esta mesa de análisis se enfocará principalmente en conocer cuál es la importancia del derecho de identidad, así como sus elementos que lo conforman, ¿no? No sé, maestra, si me pudiera apoyar con la presentación. Listo. Gracias. En la segunda, por favor. No sé si alcanzan a ver. Bueno, ¿qué es el derecho de identidad? Aquí tenemos algunas definiciones y es que algunos doctrinarios lo refieren que tiene dos expresiones, la civil y la ontológica. La civil, que se refiere a todos aquellos atributos
de la personalidad, como lo es el nombre, la edad, la religión, que determinan a cada individuo y que lo individualizan frente a la sociedad y frente al Estado. Y la ontológica, que tiene que ver con todas aquellas características propias de la persona, como lo son sus cualidades, sus defectos, sus gustos, etc. Otra de las definiciones que nos manejan el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia es que es un reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez de pertenencia en el Estado, sociedad, familia, condiciones necesarias para preservar lo que es la dignidad humana y la colectiva. Y otra de las definiciones es que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el conjunto de resultados de todas aquellas características que individualizan a una persona en la sociedad, es decir, todo aquello que nos permite ser uno mismo y diferenciarnos así de las demás personas. Entonces, en concreto, podríamos definirlo este derecho como un derecho humano reconocido tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales, que se compone de diversos factores, que son los biológicos, los psicológicos, los culturales y algunos de sus elementos como lo son el nombre, la nacionalidad, y que sirven para identificarnos de los demás en una sociedad. Con la siguiente. Bueno, lo que pasa, este derecho fue incorporado en nuestra Constitución recientemente, fue en el año 2014 cuando se reconoció expresamente este derecho. Antes se asociaba este derecho con alguno de sus elementos, como lo era el derecho al nombre, el derecho a contar con una nacionalidad. Entonces fue con la adición del 17 de junio del 2014 que se incorporó por primera vez en nuestra Constitución, y esto fue debido a los compromisos que adquirió nuestro país en dos conferencias que se llevaron a cabo en Paraguay y en Panamá, que eran las conferencias regionales latinoamericanas sobre el derecho de identidad y el registro universal de nacimiento. Pero antes de que se reconociera este derecho en nuestra Constitución expresamente, la Suprema Corte ya lo había reconocido en diversas jurisprudencias. Entre una de ellas fue la identidad de las personas trans, y en esta mencionaba que este derecho de identidad estaba integrado por diferentes factores, que eran los objetivos y los subjetivos. Los objetivos que tienen que ver con todas aquellas características morfológicas que llevan las personas a desarrollar su personalidad, y eso lo definen con la visión que tiene la persona frente a sí misma y a la proyección que quiere dar a la sociedad. Y los subjetivos tienen que ver con todos aquellos sentimientos, proyecciones y las ideas que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. En la siguiente. Entonces, bueno, esta es la tesis que le mencionaba, que se hace referencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de que se reconociera como un derecho humano, que es en la tesis 71 diagonal del 2009. Entonces, en la siguiente, por favor, maestra. ¿En dónde se encuentra actualmente consagrado este derecho a la identidad? Lo encontramos en el artículo 4º, 10º párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, se encuentra integrado en los diversos tratados internacionales en los que nuestro país es parte, y se contempla como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los preceptos 6 y 15,
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 3 y 18, en el Pacto Internacional Civiles y Políticos, sus artículos 24.2 y 24.3, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los artículos 7 y 8, en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todas las trabajadoras migrantes y sus familiares, que es en el artículo 29. En la siguiente, por favor, maestra. ¿Qué disponen estos preceptos constitucionales que contemplan el derecho a la identidad? Pues nuestra Constitución dice, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos y la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes nos maneja como todos aquellos elementos que son aplicables a este derecho de identidad, como son el contar con un nombre, el contar con una nacionalidad, el conocer su filiación y origen en la medida de lo posible y a preservar su identidad. En la siguiente mesa. Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 6, dice, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y en el numeral 15 dice, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar su personalidad. Eso por lo que vea esta Declaración de los Derechos Humanos. Y en lo relativo a la Convención Americana de los Derechos Humanos, encontramos en su numeral 3 que dice, toda persona, que también lo reconoce a la personalidad jurídica, y en su numeral 18 dice, toda persona tiene derecho a contar con un nombre propio, a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos, y la ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos si fuera necesario. Y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos nos menciona en su numeral 24.2 que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Y en el 24.3 nos menciona que todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Dentro de la Convención Americana de los Derechos Humanos, nos refieren al artículo 3, también al reconocimiento, y en el 18, el derecho a contar con un nombre. Y en la siguiente, por favor. En la Convención sobre los Derechos del Niño, también menciona, pues ya para no ser repetitivamente, que toda persona tiene derecho a contar con una nacionalidad, con un nombre, y en la medida que sea posible, y que todos los estados garantes deben de vigilar para que todos estos derechos sean reconocidos por parte del Estado. Otro de los numerales de esta convención, el 8.1, dice que todos los estados se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre, las relaciones familiares, de conformidad con la ley y las injerencias ilícitas. Y el 8.2 menciona, cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiados con miras a restablecer rápidamente su identidad. Y por lo que refiere a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y su familia, nos menciona que todos los hijos de los trabajadores tienen derecho también a contar con un nombre, a un registro, a su nacimiento y a adquirir una nacionalidad.
La siguiente, por favor. Bueno, entonces, después de haber hablado un poco sobre lo que es este derecho tan importante como es el derecho de la identidad, de todos estos numerales que hablamos, podemos constituyen, se pueden desprender diversos elementos, como son el de preservar la identidad de cada persona, el de ser registrados, el nombre, el apellido, la afiliación, el origen, la nacionalidad y a ser inscritos en el registro civil. Entonces, de aquí se desprende la importancia de este derecho, porque las personas que no estén reconocidas o que no estén inscritas en el registro civil, pues son conocidas como personas invisibles. Entonces no tienen derecho a adquirir pues todos los derechos a los que están consagrados en nuestra Constitución, y es debido ahí a la importancia que figura este derecho a la identidad. La siguiente. Bueno, les adelantaba que la importancia de este derecho podemos destacar que es un elemento esencial para que las personas puedan ejercer derechos humanos. En el momento en que una persona es registrada, es a partir de aquí cuando se constituye todas aquellas obligaciones del Estado en garantizar todos los derechos humanos con que cuenta esta persona. A partir también de este derecho a la identidad, conoce la existencia y la personalidad jurídica de una persona a través de lo que es el elemento de la afiliación. Se desprenden por los diversos derechos, que son el contar con un apellido o con dos, a la patria potestad, a los derechos alimentarios y sucesorios. Entonces, también no solo ayuda a distinguir a una persona de otra, sino que este derecho nos adquiere a ser como somos nosotros mismos, como queremos que la sociedad nos vea y nos distinga así de las demás personas. Con este derecho también se asegura la satisfacción de las necesidades básicas de cada individuo, como lo es el recibir alimentación, la vivienda, la educación, etcétera. También este derecho pues accede a la inclusión a una vida económica, política y cultural de cada país. Sirve para actuar en condiciones de igualdad ante la ley, y este derecho se ejerce por interdependencia con lo que es el derecho a la nacionalidad y a la ciudadanía. La siguiente, por favor. Este derecho a la identidad también tiene relación con otros derechos. No sé si, maestra, se me pudiera apoyar con la siguiente diapositiva. Con otros derechos, aquí únicamente mencioné algunos de los que considero más importantes, como es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la intimidad y privacidad, y el derecho a la protección. ¿Por qué se relaciona con el derecho a la salud? Porque es importante conocer todos aquellos antecedentes de nuestros progenitores para así saber qué enfermedades no se podemos adquirir, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Con este derecho a la salud se conoce el origen biológico de cada persona, y es así lo que esto va haciendo que vaya formándose a lo largo de su vida y que vaya desarrollando lo que es su personalidad. Y también tiene repercusión, porque si no conocemos la información de nuestros padres, pues podemos, todo esto conlleva a tener lo que son problemas psiquiátricos y psicológicos cuando no se conoce este origen biológico del que provenimos. Por lo que refiere
la relación que tiene con el derecho de educación es que para que nosotros podamos adquirir este derecho a la educación, pues necesitamos tener un acta de nacimiento para podernos inscribir en la escuela, ¿no? Algo que nos identifique como miembros de una sociedad o de un país para poder acceder a este derecho a la educación, y es mediante la identidad que lo adquirimos. Tiene también con el derecho a la protección, porque con este derecho tenemos para que no se nos discrimine y que se nos trate en igualdad de condiciones con las demás personas. También ayuda a que no seamos, a que todas las personas no sean explotadas, y a garantizar sus reconocimientos como sujetos dentro de una sociedad. Y dentro del derecho a la intimidad y a la privacidad, pues esto implica el control sobre la información personal y a la protección del uso indebido de la misma. En pues podemos tener hay una acción de inconstitucionalidad que resolvió la Suprema Corte sobre una rectificación de acta de nacimiento de persona trans. Entonces, al considerarse que esta persona quería cambiar tanto su nombre y su género, ¿no? De ser hombre a pasar a ser mujer. Entonces, cuando se les expide una nueva acta de nacimiento con esta rectificación de sus datos personales, ¿qué es lo que pasa? Lleva adscrito en su acta de nacimiento, en la anotación marginal, pues relación con todas aquellas, bueno, aquí tenía el expediente clínico a la persona también. Entonces, todo eso lo lleva el acta de nacimiento. Entonces, ¿qué pasa con esos datos? Al hacerse pública esa acta de nacimiento, pues todas las demás personas sabríamos que es una persona, que fue un hombre y que se convirtió a mujer. Entonces, está aquí dada la importancia de este derecho. La Corte resolvió que estas actas de nacimiento no solamente deberían de rectificar, sino se le debería de expedir a este tipo de personas una nueva acta de nacimiento. ¿Para qué? Justamente pues para proteger sus datos personales frente a terceros. En la siguiente, maestra. Entonces, ¿por qué existe actualmente este derecho a la identidad? Pues para reconocer primeramente a las personas y así adquirir los derechos y obligaciones que tengan en una sociedad, y también para tener acceso a los otros derechos y a participar a la vida política y cultural de nuestro país. También nos ayuda a construir el sentido de pertenencia, ya que las costumbres, tradiciones nos ayudan a desarrollar la identidad de cada uno de nosotros, a prevenir abusos. Es decir, si alguien se llama igual que yo y comete algún ilícito, entonces, ¿cómo puedo decirle al Estado, oye, sabes qué? Yo no fui quien cometió ese delito? Porque efectivamente, o sea, la persona se llama igual que yo, pero ella es de una nacionalidad estadounidense. Entonces, yo soy Ruth Espinosa, la mexicana, ¿no? También la persona que ustedes dicen tiene una tez blanca, yo soy una persona de color, y es todo eso lo que nos ayuda a prevenir los abusos. Y también este derecho existe para garantizar mecanismos procedimentales, como son el derecho a rectificar nuestra acta de nacimiento o a corregir algunos datos personales. Es decir, si yo no me siento conforme con el nombre que me dieron mis progenitores, pues puedo acudir a que se me cambie este nombre con el que yo me sienta realmente pues esa persona. La siguiente, maestra. Bueno, aquí les comentaba sobre la acción de constitucionalidad 6 del 2007. Esta acción de constitucionalidad fue promovida por la Comisión
Derechos Humanos, la ley de ingresos de un municipio, por lo que refería al cobro del acta de nacimiento cuando se expedía esta de manera extemporánea. La Suprema Corte, al resolver este recurso, declaró fundado el argumento de invalidez, ya que la Constitución Federal concedía una protección más amplia a este derecho a la identidad, como lo era lo referente a la gratuidad de la expedición de las actas de nacimiento. Esto que no contemplan, obviamente, pues lo que son los tratados internacionales, nada más. Esto nos dicen que que toda persona pues debe contar con un nombre, los apellidos, una nacionalidad, pero no contempla esta gratuidad de la expedición de estas actas de nacimiento. Entonces, dijo la Corte que al reconocerse en nuestra Constitución, pues va más allá de lo que contemplaban los tratados internacionales. Asimismo, también menciona que no se podía condicionar la gratuidad a un plazo y por lo tanto estos derechos del registro y de la primera acta de nacimiento certificada podrían ser ejercidos en cualquier momento, independientemente de la edad de las personas. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente cuando nosotros acudíamos a registrar a una persona, pero esta persona ya tenía bastantes años, bueno, tenía 6 meses? Es lo que hacía que el registro civil nos cobraba como una penalización por no haber registrado a esa persona inmediatamente después de nacimiento. Entonces, ¿qué hacían antes? Pues para que no se hiciera efectiva este cambio, que es si yo nací en junio, pero estoy llevando a mi hijo a registrarlo hasta el mes de agosto, digo, no, pues nació en agosto. Y es así que es por eso que se adquiere esta gratuidad dentro de lo que es la primera acta de nacimiento, y es en esta acción de constitucionalidad la Corte menciona algunos de las definiciones de lo que es el derecho a la identidad, entre otras cuestiones importantes de este derecho. Y en la siguiente es el Amparo Directo Civil 6 del 2008. Fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo resolvió la primera sala y es el que les comentaba anteriormente, en el que una persona acudió a un juicio ordinario a demandar al director del registro civil para la rectificación de su acta de nacimiento en lo referente al nombre y al cambio del sexo de lo que era el masculino al femenino, al haberse realizado un tratamiento médico y quirúrgico de reasignación sexual, y también solicitaba que una vez que se concediera esta rectificación, se modificara el estado civil en relación con los derechos vinculados a su nueva sexualidad, que era el de contraer matrimonio y procrear hijos. Y también a que todos los datos personales no fueran visibles ante las demás personas, ¿no? Entonces, ¿qué determinó la Suprema Corte al resolver este amparo directo? Pues dijo que efectivamente se había acreditado que toda persona tiene derecho que los documentos de identidad de una persona mantienen los datos con los que originalmente fueron registrados al nacer y solo se realiza una anotación marginal a la sentencia, lo que hace visible aquellos datos personales. Por lo tanto, era indispensable no solamente registrar o rectificar esta acta de nacimiento, sino también el expedir una nueva que contuviera estos nuevos datos personales con los que se identificaba la persona, ¿no? Entonces, de aquí vemos la importancia de este derecho a la identidad, cada uno de sus elementos, y también mencionar que este derecho a la identidad no es estático, sino que se va transformando conforme vamos desarrollándonos
en la sociedad. Entonces, por mi parte es todo, maestra. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias. Pues bien, sentadas estas muy interesantes bases en relación con lo que significa el derecho de identidad, vamos a continuar ahora para abundar más en el tema con el juez Epigmenio Gerardo Núñez, a quien también le damos la bienvenida a este espacio. Él se encuentra de manera virtual y me voy a permitir leer algunos datos curriculares del juez para que también todas y todos ustedes lo conozcan. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cursó la especialidad en impartición y administración de justicia en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la propia Universidad Michoacana. Acreditó el primer curso de formación e impartición y administración de justicia en materia civil, familiar y mercantil, que es el curso para jueces de primera instancia, en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Obtuvo constancia por haber aprobado con calificación de 10 el curso de educación a distancia, el uso de un lenguaje incluyente y con perspectiva de género en sede judicial en el Consejo del Poder Judicial del Estado. Acudió a los cursos regionales de actualización en materia de oralidad mercantil y familiar para personal del Poder Judicial del Estado, en el Consejo del Poder Judicial de Michoacán, en Morelia, Michoacán, y obtuvo también constancia por su participación en el curso a distancia Prevención Social de las Violencias con enfoque antidiscriminatorio en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México. Asistió al evento La labor de las juzgadoras y juzgadores en la impartición de justicia en el Consejo del Poder Judicial de Michoacán y en el Poder Judicial del Estado. Se ha desempeñado como escribiente en las salas primera y octava civiles, fue secretario del Juzgado Quinto Familiar en Morelia y secretario auxiliar en la primera sala civil. Ha sido juez de primera instancia, adscrito a los juzgados mixtos de Huetamo y Arteaga y al Juzgado Civil de Jiquilpan, Michoacán, y desde 2024 es titular del Juzgado Primero Civil de Ciudad Hidalgo. Bienvenido, señor juez Epigmenio Gerardo Núñez. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, maestra Estrella. Agradezco la invitación que me hacen a esta mesa de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia, Michoacán, así también al Poder Judicial del Estado de Michoacán a través de la Unidad de Atención, la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas. Así también es un honor estar compartiendo esta mesa de disertación con la maestra Ruth. Gracias. Bien. De manera breve haré un breve recuento respecto de los puntos que ya fueron debidamente expuestos y de manera clara por parte de la maestra Ruth. El derecho a la identidad. ¿Qué es el derecho a la identidad? Ya nos había dicho la maestra Ruth que, por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señala que el derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva. Pero ¿cómo se adquiere la identidad? La identidad se adquiere a través del desarrollo vital de las personas, es decir, desde que la persona nace hasta que muere, y lo hace a través de su información genética, su interacción familiar, la historia personal
y el medio cultural el que se desenvuelve, integrando un conjunto de atributos a esta persona que la hacen única e irrepetible. La identidad permite a las personas saber quiénes son y distinguirse de las demás, tener una nacionalidad que les vincula con un estado determinado y gozar de todos los derechos que éste les reconoce, acceder a servicios y prestaciones que contribuyen la satisfacción de otros derechos, como es la salud, la educación, programas sociales o entre otros, como ya lo había resaltado la maestra Ruth. De acuerdo a la definición o los aspectos que ya mencioné, la identidad no solamente es jurídica, también conlleva a esto una identidad personal, una identidad biológica, de género, social y cultural. En relación a la identidad personal, se refiere de manera específica a la combinación única de rasgos, experiencias y creencias que hacen una persona que se perciba a sí misma, en tanto que la identidad biológica se refiere al derecho que tiene una persona a conocer su origen biológico. La identidad de género se refiere a la forma en que una persona se percibe a sí misma independientemente del sexo asignado al nacer. Y la identidad social se refiere a una parte de autoconcepto que proviene de tu pertenencia a grupos sociales. Es la sensación de nosotros que compartes con otros, ya sea por nacimiento o por elección. Y en tanto que la identidad cultural se refiere en el sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. Como ya lo había precisado la maestra Roth, el derecho a la identidad se encuentra reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 7.1, 7.2, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y en el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. De manera esencial, coinciden estos instrumentos internacionales en que se reconozca el derecho de la persona menor de edad a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento, que tiene derecho a un nombre, a una nacionalidad, a llevar apellidos de sus padres y al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todo ello de manera con entera independencia de su raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional, entre otros. Y por lo que respecta a la regulación nacional, como ya lo mencionó la maestra Ruth, el artículo 4º, párrafo 8º, a partir del 17 de junio del 2014, reconoce este derecho a la identidad que refiere que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento y que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento. A su vez, también se encuentra reconocido este derecho a la identidad en el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Así también en la Ley General de Población se reconoce este derecho, del cual ya fueron debidamente puntualizados por la maestra Ruth. Bajo este panorama jurídico, el derecho a la identidad pues es un derecho humano y también un derecho fundamental, pues se encuentra plenamente reconocido en los instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y este derecho que tiene cada persona a saber quién es, su origen, a ser reconocido como tal, incluyendo el derecho al nombre, una nacionalidad y a conocer su filiación. Es un derecho que se desarrolla a lo largo de la vida, desde su nacimiento hasta la muerte, y se vincula con la construcción personal, familiar y social. Las personas responsables de niños, niñas y adolescentes deben presentarlos ante el registro civil
para la inscripción de su nacimiento. Como ya lo mencioné, esta obligación y este derecho lo prevé el artículo 4 constitucional, así también el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Código Familiar de Michoacán, la Ley Orgánica del Registro Civil. El artículo 4 constitucional refiere que se procurará de que de manera inmediata se haga ese registro de nacimiento. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes refiere que será dentro de los 60 días siguientes al nacimiento. El Código Familiar de Michoacán prevé un plazo de 6 meses y la ley orgánica establece la regulación, las bases en que se lleven a cabo esos registros de nacimiento. El registro de nacimiento se caracteriza porque es un registro universal, ya que da visibilidad a todas las personas, que en este caso son las personas menores, niñas, niños y adolescentes en el territorio de un país, independientemente de su origen étnico, condición socioeconómica o ubicación geográfica. Es gratuito porque implica la exención de pago por el servicio de inscripción por la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Es oportuno porque deberá efectuarse de preferencia inmediatamente después del nacimiento. Atendiendo a que los derechos humanos son interdependientes, la falta de registro de un nacimiento genera una cadena de violaciones a muchos otros derechos. Por ejemplo, expone a niñas, niños y adolescentes en situaciones de desigualdad, propicia discriminación, restringe su derecho a la protección de la salud, su derecho a la educación, alimentación, programas sociales, al trámite de documentos oficiales, entre otros. También les coloca en una situación de riesgo de ser víctima de venta de personas menores de edad, explotación, tráfico de órganos y sustracción o retención ilícitas. Impide acreditar la relación de filiación entre padres y madres con sus hijos e hijas y como consecuencia la exigibilidad del cumplimiento de sus respectivas obligaciones como pago de pensión alimenticia, guarda y custodia, visitas y convivencias. Tanto a nivel nacional como internacional, el marco jurídico reconoce que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la identidad, que se les inscriba inmediatamente después de su nacimiento en el registro civil, que se les expida gratuitamente la primera copia certificada del registro de nacimiento, las expresiones propias de su identidad de género, es decir, al libre desarrollo de su personalidad y a ser protegidos contra la discriminación por su origen, etnia, condición social o cualquier otro motivo que limite el acceso a sus derechos. Tomando en consideración que el acta de nacimiento es el documento mediante el cual una persona se identifica y se individualiza dentro de la sociedad a través de su nombre, apellidos, nacionalidad, edad y género, con base en este documento, es decir, la partida de nacimiento, se determina su filiación, su relación o el vínculo existente entre los progenitores, su hijo o hija. Atendiendo a los aspectos que ya mencioné anteriormente, tomando en consideración lo que prevé el artículo 1 constitucional, que refiere que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos fundamentales que consagra la Constitución y los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, y atendiendo también a lo que prevé dicho dispositivo, en el sentido de que todas las autoridades, y se refiere a todas, independientemente si son jurisdiccionales, administrativas, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución. Entonces, es obligación de todas las autoridades garantizar este derecho
de identidad. Y como ya se dijo, debe promover, garantizar, respetar y garantizarlo. Sin embargo, como ya se mencionó, el acta de nacimiento es el documento de suma importancia que identifica e individualiza a una persona en una sociedad. ¿Qué pasa cuando alguno de los padres, la madre o el padre, no reconoce como su hijo biológico a un niño, niña o adolescente? Las legislaciones de los estados, de las entidades federativas de México, contemplan el juicio correspondiente, que en el caso, en el estado de Michoacán, prevé el juicio de investigación o reconocimiento de la paternidad o maternidad, que es el juicio ordinario oral familiar, el cual se lleva a cabo a través de una demanda, contestación a la misma y la contestación respecto de la respuesta que se dio a la demanda, que es una fase de instrucción, y a través de 2 etapas, que es la audiencia preliminar, donde se admiten pruebas, se integra la litis, se admiten pruebas, y la etapa de desahogo de pruebas, que es la audiencia de juicio, donde se emite sentencia. Sin embargo, en ocasiones, cuando se demanda este juicio de reconocimiento e investigación de la paternidad, el demandado o demandado se niega a comparecer al desahogo de la prueba, digo la prueba pericial en genética de ADN, que es la prueba idónea a través del cual se demuestra la paternidad o la maternidad. Al respecto, en este caso, el Código Familiar de Michoacán, así también la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevén que ante la negativa del presunto padre o madre a practicarse la prueba en genética molecular de ADN, se establece la presunción de filiación. Este criterio ha sido adoptado ya por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante varios años atrás, donde dice que debe prevalecer el interés superior del menor por encima de los presuntos padres. Una vez que se reconoce, en este caso, al niño, niña o adolescente, este tiene derecho a llevar el apellido de quien lo reconoce, derecho a alimentos, derecho a guarda y custodia o visitas o convivencias, según sea el caso, derechos sucesorios, es decir, tener la calidad de heredero en un supuesto caso, y también acceso a servicios de salud y prestaciones de seguridad social como beneficiario o beneficiario de la madre y o padre. En este punto quiero comentar una jurisprudencia que de manera reciente fue publicada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que habla de, titula el derecho a la identidad y a la filiación, y dice que es inconstitucional impedir el reconocimiento voluntario de los hijos por parte de su padre biológico cuando la madre esté casada con otro hombre. Los hechos que refiere es que una mujer se separó de su esposo sin divorciarse y años después comenzó una relación con otro hombre, con quien procreó a una niña. En ese sentido, la niña no es hija del esposo de la mujer, sino de su nueva pareja. Por lo anterior, la mujer y su nueva pareja acudieron a registrar a la niña, pero esta solicitud les fue negada bajo el argumento de que en el estado de Jalisco, esto ocurrió en ese estado, está prohibido que los hijos de una mujer casada sean registrados con el apellido de un hombre distinto al marido. En desacuerdo, la madre promovió un juicio de amparo indirecto en representación de su hija. Sin embargo, el juzgado de distrito no analizó el fondo por falta de interés de la quejosa y, inconforme con esto, interpuso un recurso de revisión, y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que eran inconstitucionales los dispositivos del Estado de Jalisco que impiden que los hijos de una mujer casada sean registrados con los apellidos de un hombre que no sea su marido. El argumento que dio la primera sala de manera esencial, que atendiendo lo que prevé la Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen que las personas menores de edad tienen el derecho de contar con el nombre y con los apellidos que les correspondan,
y a ser inscritas de forma inmediata después de su nacimiento. Esto significa que el Estado se encuentra obligado a respetar el derecho de niñas, niños y a preservar su identidad y sus relaciones familiares. También se prevé, además, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia dice que se debe garantizar que la afiliación jurídica coincida con la afiliación biológica, cuando esto se acorde con el interés superior de la niñez, salvo que exista alguna circunstancia que, conforme a las particularidades de cada caso, lleve a considerar que la afiliación debe determinarse de otra manera, como sucede en el caso de la adopción. En este sentido, las normas civiles que piden el reconocimiento voluntario de los hijos por parte de su padre biológico, cuando la madre está casada con otro hombre que no es el progenitor, vulneran el interés superior de la infancia. Ello porque implican una restricción injustificada a los derechos a la identidad y a la afiliación de las personas menores de edad. Además, se desconoce que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no protege únicamente a la familia nuclear, que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio, sino que tutela a la familia entendida como la realidad social, lo cual se traduce en que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones. Conforme a ello, las normas que impiden el reconocimiento voluntario por parte del padre biológico no persiguen una finalidad constitucionalmente imperiosa. Por el contrario, su verdadera finalidad es perpetuar normas de comportamiento basadas en estereotipos de género y, conforme a esas limitantes, sancionar al hijo o a la hija de toda mujer casada que conciba con otro hombre diferente a su esposo, lo cual resulta discriminatorio y, en consecuencia, inconstitucional. Sin embargo, la identidad jurídica no solamente se adquiere a través de la afiliación biológica, sino también se obtiene de diversas maneras, por ejemplo, la adopción, la cual constituye un acto jurídico por el cual el juez de lo familiar constituye una relación de filiación entre adoptante y el adoptado, y al mismo tiempo que establece un parentesco equiparable en sus efectos al consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante, y entre este y los descendientes del adoptado. Este trámite se lleva en primer término a través del Consejo Técnico de Adopción. Posteriormente, esa solicitud se presenta ante el juez de primera instancia. Como ya lo mencioné, es de suma importancia que niñas, niños y adolescentes cuenten con la inscripción de su nacimiento ante el registro civil. Sin embargo, existen casos que existe una duplicidad de registros y genera una incertidumbre en relación a su identidad, y puede verse mermada este derecho a la identidad. Por regla general, cuando existe esta duplicidad de registros, se establece que el segundo registro será nulo de plano. Sin embargo, cuando la persona registrada ha forjado su identidad con el nombre y los apellidos establecidos en la segunda acta, presentándose con ellos en el ámbito familiar, social y escolar, se ha establecido en sentencias de primera instancia, lo cual yo he realizado, es anular no el segundo registro, sino anular el primer registro, ya que la persona ha forjado su identidad con ese nombre, con los establecidos en la segunda acta, y a fin de no vulnerar su derecho a la identidad, se ha anulado el primer registro. Al respecto, quiero comentar también una diversa jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente. Coexistencia de dos actas de nacimiento, supuestos en los que ambas deben declararse válidas a fin de garantizar los derechos a la afiliación, al nombre y a la identidad. Y refiere los hechos de que una mujer acogió a una niña en situación de abandono,
con quien no tenía un lazo consanguíneo para brindarle asistencia, cuidado y compañía como si fuera su hija. Como parte de este acto de solidaridad, acudió a registrarla con sus apellidos. La autoridad registral emitió una segunda acta de nacimiento a pesar de que existía una previa que se encontraba vigente. Cuando la mujer falleció, la hija no biológica demandó la nulidad del segundo registro de la hija no biológica con la finalidad de privarla de sus derechos hereditarios. En primera instancia se declaró improcedente la acción. En segunda instancia se declaró procedente bajo el argumento de que no podían coexistir dos actas y se anuló el segundo registro. Inconforme con ello, la hija no biológica promovió juicio de amparo y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si bien por regla general, cuando exista duplicidad de registros debe anularse el segundo, pueden coexistir las dos actas siempre y cuando se actualicen los siguientes supuestos. Que la segunda acta sea una consecuencia de un error u omisión de las autoridades registrales de verificar si la primera seguía vigente, como fue en el caso. Que la intención de la persona que acudió a realizar el registro haya sido reconocer como su hija o hijo a quien acogió por encontrarse en una situación de abandono. Y 3, que la persona registrada haya forjado su identidad con el nombre y los apellidos establecidos en la segunda acta, presentándose con ello en el ámbito familiar, social y escolar. El argumento que de manera textual refiere, en este caso, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que la persona, en este caso, es que a fin de no desconocer la filiación biológica, la persona juzgadora podrá determinar la validez de ambas actas, a fin de no vulnerar su derecho a la identidad construido a partir del nombre y los apellidos establecidos en la segunda acta, pues un error del registro civil no puede trascender al desconocimiento de la realidad social a partir de la cual una persona se ha presentado públicamente en el ámbito familiar, social y escolar. También en el caso, como ya también lo había mencionado la maestra Ruth, cuando exista en este caso un registro de nacimiento, sin embargo, existe alguna circunstancia que afecte la identidad o de la persona, el artículo 116 del Código Familiar prevé que al lugar a pedir la rectificación por enmienda cuando se solicite variar algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado civil, la nacionalidad, el sexo o la identidad de las personas. En este juicio es un juicio especial familiar oral, se integra con la demanda contestación, una audiencia de juicio donde se desahogan las pruebas y se emite sentencia. También se prevé el reconocimiento de cambio de identidad de género. Este lo prevé el artículo 40 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el artículo, en este caso, 117 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Este artículo 117 refiere de manera expresa que podrá solicitarse el registro y la expedición de su consecuente acta en el caso de reconocimiento de cambio de identidad de género. Se deberá hacer la anotación correspondiente en el acta primigenia. El reconocimiento respectivo se llevará a cabo ante las instancias y las autoridades correspondientes del Registro Civil de Michoacán. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados bajo ninguna circunstancia serán oponibles por terceros desde el principio. Este trámite se hace ante las instancias del Registro Civil y deberán llenarse los formatos que la propia institución del Registro Civil proporcione, presentar el acta primigenia, también deberá presentarse el INE, la credencial para votar, y una identificación, corrijo, es una comprobante de domicilio.
Los derechos y obligaciones contraídos con anterioridad al proceso administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta no se modificarán ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona, incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia, en todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán sin modificación. El acta de nacimiento primigenia quedará reservada, no se publicará y se expedirá a petición del registrado de la investigación del delito o por disposición judicial. También, como ya les insistí, no solamente la identidad jurídica, no solamente se acredita a través de la filiación biológica, sino también a través de la reproducción asistida, conocida como maternidad subrogada o útero subrogado. Y finalmente, por lo que ve también una jurisprudencia que determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es identidad de género autopercibida, estándares para salvaguardar los derechos de personas trans que participan en procedimientos judiciales. El caso es del estado de Guanajuato, y cuyos hechos son de manera esencial los siguientes. Refiere que una adolescente trans condujo a una niña a sostener relaciones sexuales con un adulto en un motel en León, Guanajuato. La autoridad formuló imputación en contra del adolescente por el delito de corrupción de menores en la modalidad de inducir a la realización de una conducta sexual. En diversas ocasiones, durante el desarrollo del proceso instaurado en contra del adolescente, se hizo referencia al nombre masculino, que consta en sus documentos oficiales, y las autoridades se dirigieron a ella utilizando pronombres masculinos. Lo anterior, a pesar de que desde la audiencia de formulación de imputación, la adolescente manifestó a la jueza de control que se sentía más cómoda si se referían a ella utilizando pronombres femeninos y utilizando su nombre elegido o nombre social. Al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo a la obligación de juzgar con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad, cuando intervengan personas trans en procesos judiciales, las autoridades deberán garantizar que su identidad de género sea respetada a lo largo del procedimiento, lo que implica, entre otras cuestiones, que se les llame y utilice el nombre y pronombre que hayan elegido. Para ello, en los casos donde los documentos de identidad de una persona trans no reflejen la identidad con la que se han autodeterminado, las autoridades judiciales podrán aclarar por única ocasión esa cuestión en la primera actuación dentro del expediente y haciendo referencia al nombre registral, indicando el nombre y pronombres con los que se identifica actualmente la persona, sin hacer referencia al nombre registral en las posteriores actuaciones incluidas las sentencias que se emitan, y evitar el usar barras, las palabras y, diagonal o, alias o alguna otra alternativa. La justificación que da la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la siguiente: el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género encuentra relación con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, al reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre. Por tanto, para garantizar el adecuado respeto a estos derechos, es imprescindible que en el Estado y la sociedad respeten y garanticen la individualidad de cada una de las personas, así como su derecho a ser tratadas de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad y la facultad legítima de establecer la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones. Las personas que se identifiquen con identidades de género diversas deben ser reconocidas como tal, y el Estado debe garantizarles que puedan ejercer sus derechos y contraer obligaciones en función de esa misma identidad, sin verse obligadas a detentar otra identidad que no representa su individualidad. Lo anterior
considerando que una de las formas más comunes de ejercer violencia verbal, simbólica y psicológica contra personas trans es el uso malintencionado o deliberado de pronombres, sustantivos y adjetivos de género distinto a aquel con el cual se identifican por referirse a ellas. Y finalmente, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual a la identidad de género busca garantizar un trato justo y equitativo, eliminando estereotipos y prejuicios, implica comprender conceptos clave como orientación sexual, identidad de género y evitar la discriminación basada en estos aspectos. Bajo este panorama jurídico, el derecho a la identidad se concluye como que es un derecho humano, un derecho fundamental, reconocido tanto nacional como internacionalmente y busca proteger, en este caso, de manera en inicio, a los derechos de niñas, niños y adolescentes a que tengan una identidad, un nombre, apellidos, una nacionalidad, su edad y su género. Es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias al juez Epigmenio Gerardo Núñez. Y pues vamos a abrir el espacio. No sé si quede por ahí algún otro comentario en el tintero, pero si no es así, no sé, maestra. Si no, abrimos el espacio para preguntas. Y nada más para completar lo que El micrófono, por favor. No, el del micrófono, el de mano. Creo que está apagado. Así está apagado. Listo. Ya. Perdón. Nada más para completar lo que mencionaba ahorita el juez, dentro de este derecho de identidad de género, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha comentado que ya no es necesario que se tramite por lo que es la vía, a través de la vía jurídica, sino que también puede, dado su rapidez, puede hacerse a través de lo que es la vía administrativa y lo que es que cuando se promueve una rectificación de actas de nacimiento de estas personas, no solamente la autoridad debe rectificar el acta de nacimiento, sino todos aquellos documentos oficiales con los que cuenta la persona, es decir, el cambio de fotografía de su INE y todos aquellos, como el título, deben de ir ya adecuados a la nueva realidad de esta persona. Nada más sería como para completar esta cuestión. Muchas gracias, maestra. Pues bien, abrimos el espacio para quien guste participar, tanto aquí en el espacio de la Casa de la Cultura Jurídica como quien se encuentre a través de Zoom. Si gustan, por favor, levantar su mano para poder abrirles el micrófono a quienes estén en disposición de participar desde la plataforma de Zoom. No sé si acá en la sala tenemos preguntas, ¿no? Ok. Bien, creo que está todo muy claro. Me parece que ha sido una sesión bastante productiva y creo que, bueno, pues ha quedado bastante claro, tanto en sus bases, en su conocimiento general, como también en la profundidad que puede llegar a tener este derecho a la identidad a partir de, pues sobre todo aplicado a diferentes grupos de personas y la importancia que tiene la protección además de esto, lo importante que es que tengamos una identidad y lo fundamental que es para nuestro desarrollo como personas. Entonces, pues creo que aquí estaríamos llegando al final. Vamos a hacer entrega de reconocimiento a nuestros disertantes. Por un lado, está por ahí mi compañera Margarita, para hacer entrega del reconocimiento a la maestra Ruth Noemí Espinosa. Adelante, por favor.
Mil gracias, maestra Ruth, por su buena disposición y, por supuesto, siempre agradecidas por el espacio que nos brinda. Y también, por otro lado, vamos a hacer entrega de manera virtual del reconocimiento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga el siguiente reconocimiento a Epigmenio Gerardo Núñez por su participación como disertante en la mesa de análisis, reconocimiento del derecho a la identidad en el marco normativo nacional e internacional, llevado a cabo el día 8 de julio de 2025. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y bien, pues muy agradecidas con este espacio. Quiero comentarles que el próximo mes también estaremos en esta colaboración que hemos tenido desde hace, yo creo, aproximadamente unos 6 años con el Poder Judicial del Estado de Michoacán a través de su unidad de género, derechos humanos y asuntos indígenas de acá, y que realmente ha sido una relación que yo considero muy productiva, y me parece que ha sido también muy interesante para todas y todos ustedes esta colaboración, en donde siempre han participado disertantes de la mejor calidad, como lo pudieron atestiguar esta tarde, siempre en este ánimo, además, muy de apoyo, de una colaboración muy, digamos, desinteresada, sobre todo sí interesada en el sentido de atender a las personas, pero con esta generosidad que caracteriza también al Poder Judicial del Estado, y, por supuesto, con la disposición de la Casa de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte, a través de esta Casa de la Cultura Jurídica. Así que el próximo mes nuevamente estaremos teniendo una sesión relacionada con los derechos de las personas mayores, y esa sería por lo pronto la última de las sesiones en este sentido que vamos a tener, hasta que, bueno, pues tengamos pues pronto claridad en relación con lo que viene. Así que no se la pierdan, a las personas que nos están viendo desde Zoom, también les agradecemos su asistencia, y, por supuesto, a quienes se encuentran aquí en las instalaciones de esta Casa de la Cultura Jurídica, también agradecerles enormemente el que nos sigan teniendo la confianza de venir a tener un rato interesante, a aprender cosas, a nutrir su actividad profesional y también su conocimiento de manera personal. Así que gracias nuevamente. Me despido de la maestra Ruth Noemí Espinosa, del juez Epigmenio Gerardo Núñez, y les deseamos a todas y a todos que tengan una excelente tarde. Nos vemos pronto.